Vamos a cambiar completamente de tema, 5 de la tarde con 50 minutos. La Policía de Investigaciones y el Gobierno lanzaron hoy una campaña para la prevención del ciberabuso infantil. Una campaña denominada El abuso virtual es abuso real. Para profundizar en este tema y esta campaña nos acompaña la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gusto saludarle. Ministra, cuéntenos un poquito el detalle de esta campaña. Hoy día conocimos información respecto a cifras de ciberacoso infantil, de adolescentes, de jóvenes, 12 a 14 años, 14 a 18 años, cifras que son espeluznantes. Sí, efectivamente estamos lanzando esta campaña que se ha realizado a través de la Subsecretaría de la Niñez con la subsecretaria Carol Baum y también la Policía de Investigaciones, que tiene una unidad especializada en la protección de los delitos informáticos de niños, niñas y adolescentes a través de la red. Y lo más importante es que es una campaña dirigida a los papás, a las mamás, a nosotros, a darnos cuenta de que la red tiene muchos beneficios, pero también tiene muchos riesgos y tenemos que estar atentos para poder proteger a nuestros niños de estos riesgos. Las estadísticas, que no son números, que son efectivamente niños, niñas y adolescentes que están sufriendo algún daño, algún abuso, algún acoso a través de la red virtual, son números que obviamente tienen que remecernos y ponernos con un botón rojo para activar nuestra atención con mayor precisión sobre nuestros niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de más de 3.400 denuncias en el año 2019 y ya llevamos más de 2.300 en el año 2020 y si bien tenemos un 31% de baja de denuncias, no sabemos si eso se debe a que en la pandemia hemos tenido menos contacto, hay menos incentivos a denunciar o estamos teniendo lamentablemente alzas de las cifras negras. Y lo que tenemos que transmitirle a los papás y a la mamá a través de esta campaña es a darnos cuenta cuáles son las redes en las cuales están nuestros hijos, que hay juegos incluso que tienen posibilidad de hacer chat con otras personas, que estamos hablando de palabras que a veces no se conocen, como son ciberacoso, ciberbullying, grooming, sexting, que tienen que empezar a conocer, que tenemos que empezar a conocer los papás y las mamás, y que necesitamos saber que hay riesgos reales sobre nuestros niños, que el abuso en la red virtual es abuso real, y que ese abuso real se puede convertir incluso en abuso físico si es que alguno de nuestros hijos toma contacto a través de la red, pero se junta finalmente de forma física con alguno de aquellos que tratan de abusar de nuestros niños. Así que estamos en esta campaña que esperamos difundir por medios de comunicación, también por redes, sí. Y obviamente toda la ayuda que ustedes nos dan se agradece infinitamente. Un trabajo sin duda muy necesario, ministra. Uno conoce por lo menos los números, el estudio publicado hoy día por ONU Mujeres en conjunto con la ONG Amarante y también la Fundación Datos Protegidos, que daba cuenta del 32% de las jóvenes entre 12 y 14 años tuvo solicitudes sexuales o le pidieron fotos, 1 de cada 3. Y si vamos al rango entre 14 y 18 años, prácticamente la mitad. ¿Cómo como padres, ministra, usted es madre, uno es padre, cómo uno se suba a este carro? Porque muchas veces hay aplicaciones, hay redes que a uno mismo lo superan, uno no las entiende, quizá uno es de otra época. Efectivamente, estamos hablando de redes que muchos de nosotros tuvimos que aprender ya grandes, que además ocupamos otras redes. Habitualmente los niños, niñas y adolescentes van cambiando de redes para no estar en las redes de los padres. Probablemente no son de Facebook, son más de TikTok, son más de Instagram, son más de juegos, incluso los más pequeños ocupan juegos como son Fortnite, que tienen chat y que incluso tienen salas donde pueden tener riesgo de tener un contacto con adultos que intente tomar obviamente un abuso, y esta carga siempre está mucho más sobre las niñas y las adolescentes, sobre las mujeres. Acoso sexual en la calle, pero también acoso virtual. Y por eso uno tiene que hablar con sus hijos, en particular obviamente con sus hijas que tienen mayor riesgo, como lo vimos en este informe de ONU Mujeres, con palabras claras, con frases claras. Hacerse el tiempo, sabemos que hay mucho estrés, sabemos que hay mucho trabajo, que muchos de nosotros muchas veces no tenemos tanto tiempo, pero tenemos que dedicarle un esfuerzo a conversar, generar las instancias de confianza y hablar al pan pan, vino vino, como se dice en buen chileno, de ciertos temas. No decirles, como decía la subsecretaria Baum, cuídate, cuidado con el abuso, sino que decirle, mira, si te piden una foto íntima, no la envíes, ahí hay un riesgo. Hay que decirles claramente que una persona que está al otro lado de la red, que puede parecer un niño o un adolescente, puede ser un adulto, que si incluso le piden contactarse ya físicamente,
Puede ser efectivamente una persona adulta que busque abusar sexualmente o generar un daño. Hay que empezar a hablar muy claramente sobre situaciones concretas que pueden vivir. Y otra cosa muy relevante, Andrés, es que veamos cuáles son esos síntomas, esas alertas tempranas que pueden darnos señales de que uno de nuestros hijos está sufriendo algún tipo de abuso, de algún tipo de agresión. En los niños más pequeñitos está asociado con cambios del apetito, con, por ejemplo, incontinencia, que no puedan contener sus esfínteres, que puedan empezar a orinarse o a defecarse. Son síntomas que pueden estar más asociados a eso. Y en los más adolescentes, que un chico cambie su forma conductual, que si bien era mucho más expresivo, que saliera a empezar a estar mucho más retraído, mucho más mal genio, que se quede en su pieza, son señales que tenemos que estar alerta y que en la página del Chile Crece Contigo tenemos ahí a través de la Subsecretaría de la Niñez señales claras para poder identificar. Ministra, ¿cuáles son los consejos más importantes, lo comentábamos, para los papás? Usted decía aquí hay que dejarse un poquito de ese lenguaje medio pacato, medio decir, no, tienes que cuidarte, aquí hay que ir derecho, ir al grano, ser bien franco, ser bien cercano con los hijos, pam, pam, vino, vino, como decía usted. Este abuso virtual es abuso real. ¿Cuáles son las recomendaciones, sobre todo, para los papás que tienen más edad, quizás, que fueron papás más tardíos, quizás hoy día tienen 50, 55 años y fueron, o 60 años y tienen una hija de 18, de 15? ¿Cuáles son los consejos puntuales? Mira, lo primero es informarse. Saber que existe el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, que es esta distribución de fotos íntimas, explicarles que los pares pueden generar ciertas agresiones, también perseguir a los niños a través de las redes sociales, informarse de estos nuevos delitos que pueden estar siendo cometidos a través de las redes. Saber efectivamente que los celulares, los computadores, pueden ser vías para que uno de nuestros niños esté sufriendo algún daño a través de la red virtual y que esto, si bien no deja señales físicas, deja señales que pueden ser imborrables en los niños, niñas y adolescentes. Es importante decirles y explicarles que detrás de una imagen de un niño, y yo quiero hacer esto súper clara, el riesgo de que haya un adulto es alto. Y eso hay que decírselo a un niño y a una niña y a un adolescente. Tú puedes estar creyendo que estás conversando con una persona de tu edad, con un niño que no te va a generar daño, y estás hablando con un adulto que puede tener otros intereses y que puede poder generar un daño mucho mayor con un abuso sexual físico el día de mañana si se reúnen. Hay que hablarles de las nuevas redes, hay que saber que ellos están en redes que no son las que estamos nosotros habitualmente, que nosotros ocupamos Facebook, algunos Instagram, pero probablemente ellos tienen otras redes y van mutando, ocupan, insisto, estos juegos electrónicos donde a veces uno piensa que están jugando nomás y lo cierto es que están conversando y hay que preguntarle con quién hablas, qué te dicen, decirle que claramente las frases de envíame una foto donde se te vea un poco más o decirle envíame un besito, tiene otro tipo de connotaciones que no necesariamente son algo que sea una relación que quiera generar amistad, que quiera generar incluso una relación sentimental sana el día de mañana, sino que probablemente está asociada a otro tipo de intereses. Uno tiene que decir las cosas tal cual y permitir también que uno le pregunten. Y si uno no sabe, Andrés, y esto yo creo que es vital, si uno siente que está sobrepasado, si uno no sabe, pedir ayuda. Yo creo que hay que reconocer que a veces como padres podemos vernos un poco superados, no entender bien lo que está pasando y debemos pedir ayuda. Por eso tenemos en el Chile Crece Contigo muchas guías que van a ayudar, sí, pero también en el colegio, informarse, pedir ayuda a la psicóloga, a la psicopedagoga. Si hay señales, alertas tempranas, obviamente preguntar, pedir quizás consejo, porque lo que no puede pasar es que nos veamos superados y no hagamos nada. Y yo creo que en eso hay que cambiar el switch y lo más importante es que si tenemos efectivamente algún niño, niña, adolescente sufriendo algún tipo de ciberabuso, de abuso virtual, hacer la denuncia. La Policía de Investigación ha establecido a través de su página un formulario especial para hacer las denuncias y lo que queremos es poder, a través de estas denuncias, encontrar a quienes están haciéndole daño a los niños, poniendo en riesgo a nuestros niños y obviamente sancionarlos como corresponde. Porque seguramente ministra, muchos papás, muchas mamás, muchos tutores, muchos responsables de estos jóvenes, de estas niñas, porque vemos que en los números, los niños apenas un 1% son víctimas de este tipo de banalidades, o sea, de estas estupideces que se piden a través de Internet. Pero ¿cuál es porque muchos papás tratan de buscar el camino haciéndose amigos de los hijos en Internet, tratando de buscar la amistad, tratando de hacer el camino que te acepten la amistad en estas mismas redes sociales? Eso los niños muchas veces van a decir que no, ellos quieren a sus papás fuera de la red social, no los quieren dentro de su círculo más cercano. Cuesta entrar. Cuesta mucho y es más, hemos visto
que los niños y adolescentes migran a otras redes donde ojalá los papás no estén, entiendan menos y por tanto no los controlen. Por lo tanto, esto de seguirlo, de tratar de hacerse amigos en las redes probablemente no va a funcionar. Esto tiene que ver más con la confianza, con el diálogo, con hablar muy claro con los hijos de que uno no quiere inmiscuirse en su vida privada porque quieran saber todo lo que hacen, sino que quieren que ellos sepan efectivamente cuál también son esas alertas para parar a tiempo algo que puede convertirse en un abuso y en un daño incluso mayor, incluso en un daño físico. Por lo tanto, aquí hay que conversar de que si uno quiere hablar con ellos de cómo se usan sanamente las redes sociales, cómo efectivamente uno puede detectar esas alertas, lo que quiere es que ellos mismos sean capaces de parar, ojalá, y si no, advertir que algo está pasando y pedirle ayuda a tiempo. Nosotros tenemos que estar alertas, pero también, dependiendo de la edad, tenemos que entregarle las herramientas a nuestros hijos para identificar lo que no corresponde a un comportamiento normal, sano dentro de las redes sociales, a fin de que ellos también puedan prender sus propias alertas y pedirle ayuda en caso de ser necesario. Ministra Rubilar, a cambio de tema, ayer el ministro Briones informó en la noche de un nuevo IFE, el ingreso familiar de emergencia, pero en cuarentena. ¿Cuáles son los detalles de este IFE? ¿Cuándo comienza a aplicarse? Me imagino en la medida que hay un rebrote van a haber otras comunas que se van a sumar en cuarentena. Esto va cambiando semana a semana. ¿Cómo se va a aplicar, ministra? Bueno, es muy importante que estamos en un proceso de tramitación de lo que es una indicación dentro de la ley de presupuesto, que le agradecemos obviamente a los senadores la buena disposición, al Congreso la buena disposición de tramitar dentro de esta ley que tiene fecha conocida, una herramienta, una posibilidad de apretar como un botón, como lo dijimos hace una semana atrás cuando conversamos inicialmente de esta alternativa para que las comunas en cuarentena que lo están pasando mal, uno pueda activar el IFE con una nómina conocida que hay que preparar y que por lo tanto es importante decir, y aquí me tomo una pequeña salvedad, si se aprueba aquí en la ley de presupuesto, no es que al día siguiente vamos a poder entregar un IFE a las comunas en cuarentena, hay que hacer una nómina, un proceso, una depuración, para poder pagar efectivamente a esas comunas un porcentaje que vamos a determinar según la magnitud del daño que se esté generando en materia sanitaria y también en materia económica y de desempleo. Y por lo tanto, una vez aprobada, vamos a poder proceder a ayudar a través de este mecanismo activado a las personas que más lo requieren y más lo están pasando mal, que son las personas que están en cuarentena. Pero ojo, Andrés, también somos conscientes de que muchas personas lo están pasando mal y no solamente las personas en comuna en cuarentena, y ahí estamos trabajando, el presidente nos lo ha pedido así, para generar nuevas herramientas que permitan llegar a otras poblaciones e incluso a aquellos que no están en cuarentena de ser necesario con otras ayudas agregadas, y esperamos que el presidente en los próximos días pueda darnos luces a toda la ciudadanía de cuáles son esas nuevas herramientas y cómo vamos a llegar. Por lo pronto esperamos que se apruebe dentro de la ley de presupuesto este mecanismo nuevo de poder activar un botón de IFE para poder ayudar a las personas que lo están pasando más mal. Ministra Carla Rubilar, le agradecemos este contacto, esta conversación, este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muy buenas tardes y que estén muy bien. Y ojalá que se apruebe efectivamente este nuevo proceso. Lo estamos esperando porque sabemos que hay mucha gente que lo requiere, nos han escrito, Andrés, en muchas redes sociales y esperamos poder dar una respuesta pronta a ellos también. Muchas gracias, ministra. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 6 de la tarde con 4 minutos. Vamos a la pausa en las noticias en Canal 24 Horas.